Pues muy relacionado con esta idea de pecar voluntariamente, de la consecuencia, es la idea de el pecado de muerte. Todos hemos tenido preguntas seguro, ¿cuál es ese pecado de muerte de que habla Juan en su primera carta? Recuerdan que la porción de Hebreos está dirigida hacia aquellas personas que se hayan engañado, que profesan ser salvos pero no conocen a Dios. Ellos son falsos. Los que terminan, como dice Hebreos 10, 26 hasta 31, los que terminan rechazados y enfrentando la ira de Dios son los falsos, no los creyentes verdaderos. Son los falsos que se han engañado. La pregunta es, ¿tendrá esta porción algo que ver con el pecado de muerte de que habla Juan en su primera carta, el capítulo 5, versos 16 y 17? Eso parece algo que puede cometer un creyente. Lo que dice Juan, primero de Juan 5, parece algo que un creyente puede cometer. Y si el creyente puede cometer el pecado de muerte, pero dice que esto de Hebreos 10 no está hablando de un creyente, pues explícame eso. Un verdadero comparado con el falso. El pecado de uno que sea falso, que termina en la perdición, comparado con lo que quizás pueda cometer un creyente, un verdadero. El pecado de muerte. El verso 16 de Juan 5 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Parece que un creyente puede cometer el pecado de muerte. ¿Qué será ese pecado? Primero hay que definir qué es un verdadero y qué es un falso. Tenemos la idea, pero vamos a repasar un poquito. El verdadero creyente, un elemento muy importante de un creyente verdadero es que se corrige, acepta la corrección, corrige su vida cuando descubre la importancia de ser fructífero, o cuando se entera que el pecado que él ha cometido quizás haya sido presuntuoso. Ahora, ¿cuál es la actitud del falso comparado con el verdadero, que acepta la corrección, aunque quizás esté fracasando muchas veces en su vida? El falso quizás está en el ambiente de los hermanos, pero por estar en este ambiente, el lugar alrededor de la comunión cristiana, donde hay muchas bendiciones, alegría y beneficios y cosas así, es muy fácil caer en la actitud de que lo que yo hago está bien. Yo no necesariamente tengo que salir del pecado. Y así sigue engañándose, sintiéndose más y más cómodo en el pecado. Ahora, si sigue en esa actitud de que yo puedo pecar en este ambiente y no busco la manera de salir del pecado y en verdad vivir una vida que agrade a Dios por medio de la fe en Jesucristo, está en peligro de que ya no le quede ningún sacrificio. Está pisoteando la gracia de Dios, el sacrificio de Dios, que la sangre que fue derramada por su salvación y el Espíritu Santo que nos da tanta ayuda para salir del pecado. Está ignorando la ayuda de Dios y particularmente la salvación que hay por medio de la fe en Jesucristo. ¿Recuerdan la actitud de Números 15? El verso 30. Yo mencioné el número 22 antes, era el número 15. El verso 30 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, esa es la idea, el orgullo, pecar orgullosamente, dándole la mano así a Dios, orgullosamente,
esa persona que peque, que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de medio de su pueblo. En otras palabras, no hay sacrificio para esa persona. Porque esa porción habla de los sacrificios que hay que ofrecer por varios pecados. Pero para esa persona no hay ningún sacrificio, sino que se pierde, lo matan en el mismo momento. Por cuanto tuvo en poco, dice el verso 31, tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Ese es el fin de los que pecan orgullosamente e ignoran toda la ayuda que Dios quiere ofrecer. ¿Qué será el pecado de muerte entonces? Ya sabiendo lo que es un verdadero y lo que es un falso. ¿Qué es el pecado de muerte? Algunos dicen que el pecado de muerte es un pecado específico. Como por ejemplo, el asesinato, el suicidio, la idolatría. Algunos dicen hasta el adulterio. Es el pecado de muerte. Si cometen alguno de esos pecados, la muerte. Esa es la opinión de algunas personas. Pero no puede ser. De hecho, algunos de esos mismos pecados están en 1 Corintios 6, el verso 9, donde dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, uno de los pecados que algunos creen que es el pecado de muerte, ni los adúlteros, otro de los pecados que algunos creen que es el pecado de muerte, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si paráramos allí, podemos decir quizás todos son pecados de muerte, porque ninguno va al cielo, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo, dice: esto erais algunos. Así que si algunos éramos eso, y ahora estamos en la vida, ahora tenemos la salvación verdadera, pues no puede ser pecado de muerte. No terminó en nuestra muerte. Así que el pecado de muerte no puede ser idolatría ni adulterio. Y les aseguro que tampoco es el asesinato o el suicidio. No es pecado de muerte. Otros dicen que puede ser blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado de muerte quizás es ese pecado de que habló Jesús, de que no hay perdón ni en esta ni en la próxima vida. Quizás ese es el pecado de muerte. El gran problema con eso es que los que blasfeman el Espíritu Santo no tienen perdón ni en esta ni en la próxima vida. Y un creyente verdadero, si creemos que la salvación no se pierde, si es verdad este concepto de que la salvación no se pierde, pues no es posible que un creyente cometa este pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque si comete ese pecado, tendría que perder la salvación. Y si la salvación no se pierde, es imposible. Ahora, por supuesto, hay que investigar y estudiar, estar seguro si la Biblia en verdad enseña que la salvación no se pierde. Ahora, yo he estudiado y he descubierto que la salvación no se pierde. Pero cada uno debe estudiar para ver que en verdad la salvación no se pierde. Y te darás cuenta que el pecado de muerte no es el pecado de blasfemia, porque el pecado de blasfemia se comete por personas que no conocen a Dios. El pecado de la muerte puede cometerse por un verdadero creyente. Son diferentes casos. Otra ha sido una pregunta. Yo pienso que cuando algunos hablamos de que la salvación no se pierde,
Por eso es que a veces el creyente comete pecados deliberadamente, porque siempre está sosteniendo la teoría de que la salvación no se pierde. Sí. Yo pienso, en mi personal, yo digo, lo bueno es cuidar nuestra salvación, porque si siempre estamos en el pecado, atenidos a que la salvación no se pierde, lo mejor como hijos de Dios es cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Sí, uno pensaría que la mejor forma de asegurar que el creyente viva una vida consagrada a Dios es decirle que si tú pecas vas al infierno. Uno pensaría que fuera la mejor forma. Lamentablemente, aunque mi carne me dice que debo hacerlo así, la Biblia me enseña que la salvación no se pierde, que no hay condenación para los que estamos en Cristo, que el que haya oído y creído de verdad ya pasó de muerte a vida y no hay condenación. Tengo que enseñar lo que dice la Biblia, la salvación es segura. El que decida seguir en el pecado sabiendo que la salvación no se pierde, para mí da evidencia de que no conoce a Dios. El que insiste en pecar y pecar diciendo que yo no puedo perderme, está indicando que no conoce a Dios. Ahora, no estamos hablando de personas que tienen dificultades y luchas continuas contra el pecado en su vida y quieren salir y no encuentran cómo salir. Estamos hablando de personas que se justifican en el pecado orgullosamente y dicen que yo no quiero salir del pecado porque estoy seguro en Cristo y yo sé que no importa a Dios si viva una vida consagrada. Esa persona se ha engañado. Pero no puedo, por esa persona, cambiar la definición de la salvación, que es una definición bien segura en la palabra. Yo no digo de que se cambie la teoría. Yo digo que habrá hermanos que atenidos y sostenidos en la teoría de que la salvación no se pierde en el texto bíblico, ellos pueden estar en pecado pensando en que como no se van a perder, siempre tienen la tentación de estar pecando. Sí, es verdad que... Lo bueno es que como hijos de Dios nos abstengamos del pecado porque eso es lo que no le gusta a Dios. Amén. Y cuidar nuestra salvación. Esa es la idea, que de ninguna manera Ajá. vamos a justificar al que quiera seguir en el pecado. Mejor que yo debo salir del pecado y no seguir en él. Quizás habrá que continuar luego, ¿no? Bien, pues luego continuaremos con la idea de ¿qué es este pecado de la muerte?